Bueno, vamos a ver las respuestas al ejercicio 3 sobre tablas de vida de Kaplan-Meier. Nada más para recordar, era una tabla en la que se presenta una muestra al azar de 20 mujeres mexicanas con cáncer cervicuterino que fueron seguidas durante 3.3 años. Se incluyó al final del ejercicio esta tabla que se vio en la clase donde se detallan los cálculos que se hacen en el caso de que se quiera construir una tabla de Kaplan-Meier. Y esta era la información que había que completar. Entonces, lo primero que había que hacer era reducir las personas que están en riesgo de morir. La forma correcta de hacerlo es, si, primero llenamos lo que falta en estas columnas. En este caso, por ejemplo, esta persona falleció, ¿no? Entonces hay que poner un uno en la columna de murió y un cero en la de no murió. Esta persona fue censurada, entonces es cero en murió, uno en censurado. Y ya que tenemos estas dos columnas, entonces simplemente vamos haciendo una resta. La resta es para obtener las personas que están aquí en riesgo de morir, tengo que ir al renglón anterior y restarle a las personas que estaban en riesgo de morir, las personas que se murieron y las que fueron censuradas. Entonces en este caso sería 13 menos uno menos cero, ¿no? Entonces obviamente el cero ese no se tendría que restar, pero es nada más para recordar que puede suceder que en algún momento haya más de una persona en alguno de estos dos celdas en el mismo momento, o que haya una persona que muere y otra que es censurada. Por eso se recuerda que hay que hacer la resta de estas dos. Y entonces vamos haciendo eso y vamos obteniendo esta columna. Ya que tenemos esta columna, podemos calcular la probabilidad de morir en ese momento. ¿Cómo? Pues dividiendo las muertes que hayan ocurrido entre las personas que están en riesgo. Por ejemplo, aquí en este caso, pues era 1/6, me tiene que dar esta cantidad. En estos otros dos casos hicimos la división, pero la división dio cero porque nadie murió. Hubo dos censuras nada más, ¿no? Eh, ya que tenemos la probabilidad de morir, sacamos la probabilidad de no morir, que pues es simplemente quitarle a uno cada una de las probabilidades de morir, y eso nos da las probabilidades de sobrevivir. Y la sobrevida, como siempre, lo que hacemos es simplemente multiplicar la sobrevida desde el diagnóstico del renglón previo por la probabilidad de sobrevivir o de no morir, como dice aquí en este periodo, y eso ya me da la probabilidad de sobrevivir desde el diagnóstico hasta ese momento exactamente, ¿no? Y la última columna pues, es la probabilidad acumulada de morir desde el diagnóstico, que es el complemento de la sobrevida. Entonces, 1 menos 0.9412 me tiene que dar esta probabilidad acumulada de morir, ¿no? Eh, en todos los casos, en todos estos renglones. Bueno, luego se pedía completar esta tabla, que es una tabla actuarial, con esta misma información. Lo que íbamos a hacer era decir, bueno, vamos a tomar el ejemplo de este intervalo, el intervalo que va desde un año hasta 2 años, ¿no? Yo vendría acá y diría, bueno, ¿cuáles de esas observaciones tienen los seguimientos de 1 a 2 años? Pues esta, desde esa que dice 1.103 hasta esta que dice 1.678, todas ellas cumplen con caer en ese intervalo. Así es que, ¿qué hago ahí? Pues cuento cuántas muertes hay, ¿no? 1, 2, 3 y 4 muertes, ¿no? Y cuento cuántas censuras hay. Una, dos censuras, ¿no? Entonces, en ese intervalo, que va de 1 a 2 años, hubo 4 muertes, son estas, 1, 2, 3 y 4. Esta todavía está en ese intervalo. Y dos censuras. Vengo a la tabla
y pongo esos datos, ¿no? En este intervalo hubo 4 muertes y 2 censuras. Y así voy llenando primero estas columnas, ¿verdad? Y entonces ya puedo ir llenando la columna esa de vivos al inicio del intervalo, que como siempre es los que estaban en el renglón previo vivos al inicio, menos las muertes, menos las censuras. Y así vamos calculando cuántas personas van quedando vivas al inicio del intervalo. Luego tenemos que calcular las personas en riesgo de morir porque hay censuras, ¿no? Quitamos la mitad de las censuras, se las quitamos a los vivos al inicio, ¿no? 20 menos la mitad de 2 es 1, 20 menos 1 igual a 19, y así vamos llenando esta columna de aquí. Luego, ya que tenemos las personas que están en riesgo de morir, podemos calcular la probabilidad de morir en el intervalo, que sería dividir las muertes. Por ejemplo, aquí hubo 4 muertes y había 17 personas en riesgo, por lo tanto la probabilidad de que se muera en ese intervalo es 0.2353, así vamos calculando las probabilidades. Y luego lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Calcular la probabilidad de sobrevivir en el intervalo. 1 menos 0.2353 da 0.7647. 1 menos 0.8 da 0.8. Y luego simplemente ya calculamos la probabilidad de sobrevida desde el inicio, ¿no? Multiplicando la probabilidad esa desde el inicio previa por la probabilidad de sobrevivir en cada intervalo, y así vamos calculando cuál es la probabilidad de sobrevivir desde el inicio del intervalo y hasta el final de este intervalo, hasta el final de cada uno de esos intervalos. Y luego la probabilidad acumulada de sobrevivir, que es 1 menos esta cantidad en cada renglón, y eso nos da la probabilidad acumulada de morir, perdón. Y bueno, luego se pedía que se graficaban las probabilidades acumuladas de morir. Se habían sacado en las dos tablas, se había sacado esa información. Aquí no quisimos graficar la sobrevida, sino la probabilidad acumulada de morir. Cada una de ellas es diferente. La de Kaplan-Meier es la que tiene los escaloncitos, y la de las tablas actuariales no tiene esos escaloncitos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se calcula exactamente dentro de un intervalo al final del intervalo, ¿no? Como ven, las dos gráficas son bastante similares, a pesar de que no tenemos muchas observaciones. Las dos dan resultados bastante similares, salvo en algunos casos como aquí, ¿verdad? O aquí o acá, que no da exactamente lo mismo. Esas son fluctuaciones. Ninguno de esos dos métodos es 100% preciso y nos va a dar algo exacto, ¿no? ¿Cuál de esos dos se usan más actualmente? Pues el de Kaplan-Meier. Y en la medida en que el tamaño de la muestra sea más y más y más y más grande, estas dos curvas se van a ir pareciendo más y más y más y más. Bueno, ese es el final de este ejercicio.